Se dice que los aztecas no temían a la muerte. Por el contrario, morir era honorable y símbolo del valor del guerrero. La muerte era su trofeo. Cuando una persona moría se realizaba en su honor una gran fiesta. Se le sepultaba con todo lo que pudiese necesitar en su largo camino hacia su nueva vida. El destino de cada ser que moría era incierto, hasta cierto punto. Al morir, el alma se dirigía al Mictlán, lugar similar al purgatorio, donde el espíritu esperaba pacientemente por cientos de años hasta pasar a formar parte del medio ambiente, es decir, se fundía con el universo. Una de las características más impactantes de nuestros antiguos aztecas era que realizaban constantemente ritos a los dioses, en donde sacrificaban a sus prisioneros. La muerte ofrendada daba mayor luz y buena fortuna para nuestros antepasados. Los prisioneros que eran sacrificados recuperaban su libertad con la muerte. Una breve historia era contada a los niños para que comprendieran la razón de la muerte. Narraré esta leyenda a continuación. Yaotl en la Tierra de la Muerte. Había caído el fin de la tarde sobre el inmenso valle de la Náhuac. Yaotl se hallaba sentado sobre un gran trozo de adobe fuera de su casa. Jamás había contemplado con tal paciencia la caída de la tarde, con sus tonos púrpuras, al principio rojizos, después, hasta morir era un débil naranja que intentaba hacer perdurar el día en un vano esfuerzo. El fresco de la noche acarició su piel y las sombras comenzaron a adueñarse de todos los rincones del horizonte. Yaotl sintió de pronto toda aquella oscuridad que lo aislaba de aquello que amaba: su madre, su perro, el campo y su casa. Un escalofrío recorrió su espalda y la nostalgia lo invadió. Recordó que hacía 4 años, una tarde como esa, su padre había muerto en la guerra. Su madre le había dicho que los guerreros acompañaban al sol todas las mañanas hasta el mediodía, para después convertirse en un ave quetzal. También le dijo alguna vez que el sol, después de ocultarse tras las montañas, desciende hasta el Mictlán, lugar donde habitan los muertos. Yaotl se hundió en su tristeza y sintió ganas de ver a su padre. Acarició el lomo de su perro y después de unos minutos de cavilación, decidió echar a correr tras las sombras, seguido por su fiel mascota. El primer obstáculo que encontraron fueron enormes cerros que saltar. Yaotl y su perro estaban convencidos de vencer todo lo que se interpusiera en su camino. Con gran esfuerzo llegaron a la cima para después deslizarse, como un enorme tobogán, hacia las faldas de la parte posterior del inmenso monte. Así lo hicieron con cada cerro a su paso. Al poco rato se encuentran en su camino con una enorme serpiente dispuesta a devorarlos. Haciendo un improvisado plan, el niño y su mascota corren en direcciones opuestas para burlar al reptil, que no halla la forma de atrapar a los dos y los deja escapar. Después de tomar un descanso para recuperar el aire, Yaotl y su perro se toparon ahora con una iguana gigante que con ojos saltones cerró el paso a los dos viajeros, dispuesta a devorarlos. Rápidamente Yaotl dio un salto hasta quedar oculto tras un ahuehuete. Enseguida tomó un puño de tierra y cuando la enorme lagartija se asomó tras el árbol para encontrarlos, se llevó una gran sorpresa. El niño arrojó la tierra a los inmensos ojos de la iguana, quien comenzó a revolcarse en el suelo en medio de angustiosos alaridos. Una vez más el pequeño y su mascota echaron a correr, continuando con su travesía. Después de algunas horas de largo y extenuante viaje, llegaron a un páramo desierto, sin una sola sombra ni planta, en absoluta sequía. Caminaron con gran dificultad, como si sus cuerpos fueran de plomos. Agobiados por el inmenso calor y la sed, creyeron que morirían. Encontraré más pronto a mi padre, pensó Yaotl para sí. Para su fortuna salieron pronto de aquel desértico sitio, casi cuando estaba a punto de desfallecer. Al poco rato de caminar encontraron un manantial de agua cristalina. Ahí saciaron su sed, se mojaron y juguetearon salpicándose un rato hasta que se quedaron dormidos. Pasaron varias horas sumidos en un profundo sueño.
hasta que un viento helado despertó a Yaotl, quien a su vez levantó a su pequeño perro para que juntos siguieran su camino hacia el Mictlán. Siguieron caminando por una vereda llena de plantas extrañas hasta que escucharon un murmullo. Se trataba de un río. Era el último obstáculo para llegar al Mictlán. Era un río ancho y de aguas violentas y agitadas. Yaotl acarició el lomo de su perro como para tratar de darse el valor de cruzar el río, el cual lucía amenazante. Al instante, se arrojaron a la corriente. Dando grandes bocanadas de aire y sin soltar a su mascota, Yaotl luchaba contra las rápidas aguas que golpeaban su cuerpo, agitándolo como un muñeco de trapo. Un remolino trató de tragarse violentamente al niño, quien se soltó del perrito de súbito en medio de una vorágine de desesperación. La pequeña mascota nadó hasta el fondo del río para tomar a Yaotl de la manta que vestía y jalarlo hacia afuera en un gran esfuerzo. Los dos alcanzaron la orilla del río con gran desesperación. Una vez en tierra firme, hechos una sopa, tosían y trataban de tomar aire. Poco a poco se calmaron y sin poder explicarlo, echaron a reír durante un buen rato. Cuando estuvieron tranquilos, se sintieron satisfechos de haber llegado al fin al oscuro lugar conocido como Mictlán. Era un lugar escalofriante, lleno de cuevas. Yaotl decidió entrar solo a una cueva que parecía ser la más grande. Avanzó con temor por entre las penumbras, tratando de adivinar los horrores que había a su alrededor. No había caminado mucho cuando Yaotl sintió un fuerte escalofrío al descubrir montones de huesos por todas partes. Entre las sombras podía verse varios cráneos acomodados en los rincones. Tratando de no pisar los cerros de huesos que adivinaban la oscuridad y que le obstruían el paso, atravesó varias habitaciones hasta que de repente escuchó una poderosa voz que lo sobresaltó. Dime qué buscas en el lugar de los muertos. Yaotl sintió que le flaqueaban las piernas y ningún temor que había experimentado durante toda su aventura se igualaba al que ahora no le permitía articular palabra alguna. La imponente voz volvió a retumbar. ¿Por qué vienes a profanar los dominios de Mitlantecutli y Mitlantecíhuatl, señor y señora de la muerte? Yaotl siguió sin poder hablar. Las tinieblas fueron despojándose poco a poco debido a una extraña luz de color violeta que surgía entre las mismas sombras, y allí, frente a Yaotl, sentado en un gran Ikpali, se encontraban dos personajes descarnados. Lucían esplendorosos brazaletes y orejeras. Contesta, le ordenó la señora Mitlantecíhuatl. Haciendo un gran esfuerzo y temblando aún de pies a cabeza, Yaotl dijo quedamente: es que, bueno, hice un viaje muy difícil y... ¿Qué haces aquí? Eso es lo que queremos saber, gritó el señor Mitlantecutli. Con voz temblorosa, aunque un poco más decidido, el niño continuó: busco a un guerrero que murió hace 4 años. Era mi padre. Con una voz más poderosa que al principio y retumbando en todo lugar, el señor de los muertos respondió: Para empezar, los guerreros no vienen al Mictlán. Su tarea consiste en acompañar al sol todas las mañanas. Aquí solo vienen los que han muerto de enfermedad o de muerte natural. Y además, todos aquellos que aún no han muerto deben conformarse con los símbolos que nosotros enviamos a través de la naturaleza, y nunca permitimos que nadie profane el Mictlán. Será sacrificado inmediatamente. El miedo regresó a Yaotl. Miraba aterrado el hueco de los ojos de los señores de la muerte. Quiso huir, pero las piernas no le respondían. De pronto la señora de la muerte se puso de pie y caminó hacia él. No, por favor, yo no sabía que estaba profanando sus dominios. Yo solo quería ver a mi padre. El señor de los muertos también se levantó y, caminando con paso lento, se dirigió hacia Yaotl. Al fin, el niño pudo moverse y comenzó a retroceder. Su espalda topó con una de las paredes de la enorme habitación. Miró hacia ambos lados y se descubrió rodeado de cientos de cráneos. Los señores de la muerte estaban a punto de alcanzarlo para el sacrificio.
Fue entonces cuando Yaotl escuchó los ladridos de su perro. De pronto le vino a la cabeza un remolino de imágenes hasta que se dio cuenta que se encontraba sentado en un gran trozo de adobe afuera de su casa. Respiraba agitadamente y no sabía si en realidad había tenido esa aventura o si se trataban de los símbolos que había venido desde las montañas, allá donde el sol acababa de ocultarse desde el Mictlán. Su pequeño perro corría en círculos, tratando de alcanzarse la cola. Su jugueteo lo reconfortó y no pudo menos que sonreír. Mientras miraba a su mascota, Yaotl escuchó un suave aleteo detrás de sí. Volvió la cabeza y vio a un hermoso colibrí que se posaba sobre su hombro. Trató de atraparlo, pero el pajarillo emprendió el vuelo ágil y veloz y dirigiéndose hacia las montañas se perdió entre las grises sombras que poblaban el Anáhuac. Yaotl se levantó y corrió hacia su casa. ¡Madre! ¡Madre! Mi padre vino a verme. Mi padre vino a verme, gritaba Yaotl mientras corría a abrazar a su madre. La señora abrazó al niño y le pidió que le explicara lo sucedido, pero Yaotl solamente dijo: ahora sé que mi padre es un bello colibrí. Hasta aquí concluye esta historia. Como lo indicamos al inicio, es un cuento que era contado por nuestros antiguos para explicar a los niños el destino de la gente que moría. Sin embargo, no se aleja nada de la versión que los adultos manejaban acerca de la muerte. Efectivamente, se creía que el Mictlán era el lugar en el que transitoriamente iban todos aquellos que morían de manera natural o por enfermedad, como preludio a lo que en realidad les esperaba, pues sus almas tendrían que recorrer un largo camino aún para llegar a un lugar que les correspondía por el resto de la eternidad. Los amos y señores o dioses que reinaban en el Mictlán eran Mictlantecutli y Mictlantecíhuatl. Los guerreros y sacrificados, todos aquellos que habían muerto con honor, no pasaban nunca por el Mictlán. Su destino era distinto, pues el haber muerto de esa forma les daba el privilegio de pasar de inmediato a formar parte de la naturaleza. Los mexicas sabían que no debían profanar nunca un lugar o destino de los muertos. Para ellos merecían todo respeto aquellos que habían caído en las guerras, aunque en ese tiempo las prácticas espiritistas ya tenían un gran auge en otros países. En México se tenía la certeza de que con la muerte no se juega. A diferencia de otras culturas indígenas, para los mexicas no estaba permitido tratar de contactar a los seres queridos que ya habían fallecido. Simplemente, como en la historia que hemos contado, interpretaban los símbolos que la naturaleza les enviaba. Eso fue todo por esta ocasión. ¿Te gustó el video? Si es así, no olvides regalarnos un like. Suscríbete para más historias así y activa la campanita para recibir nuestras notificaciones. Si tienes una historia paranormal que quieres compartir, puedes escribirla en la cajita de los comentarios, a nuestro correo o en nuestras redes sociales. Síguenos para que estés al tanto de nuestro nuevo material y más actualizaciones. Sin más, nosotros somos las 333. Hasta la próxima.